Para calcular el vector unitario de un vector, por ejemplo, en la figura se muestra el vector f. El vector f es este vector acá definido. Ese es nuestro vector f. Y vamos a hablar del unitario de f. El unitario de f lo voy a simbolizar yo como lambda sub f. Y digo que es un vector también. El unitario de un vector es un vector que tiene algo de especial. Este es el lambda sub f. Bueno, lo especial de lambda sub f, o sea, del unitario del vector f, el vector f es el verde grande, lo especial es que tiene la misma magnitud que el vector f, perdón, tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector f. Lo único diferente es su magnitud, y la magnitud, que recuerden que la magnitud se escribe dentro de dos barritas. La magnitud de un vector unitario pues es 1, por eso se le llama 1 unitario. Todo vector unitario mide 1. Esa es la característica del todo vector unitario. Magnitud 1, igual dirección a f, igual sentido a f, o sea, el vector original que le estamos calculando el unitario. Y ahora, calcularlo es muy sencillo. Lambda de f es un vector, ¿no? Es un vector, no le colocamos flechita encima porque se trata de un vector especial, vector unitario. Y lo vamos a calcular simplemente como el vector f sobre la magnitud de f. Ojo con una cosa, hay estudiantes que les da lo mismo esta f de arriba que esta f de abajo. Y son la misma f, en efecto. Pero la f de arriba, fíjense que esa f tiene una flechita y la f de abajo está dentro de dos palitos. La que está con flechita quiere decir que la tengo que colocar en componentes i, j, k. Y lo de abajo quiere decir que debo colocar un número. Vamos a suponer que nos dan el vector f y que el vector f nos dicen que es 2 en i, 3 en j, 4 en k. Bueno, podemos dibujar ese vector f de la siguiente manera. Bueno, un vector f como este lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Primero dibujamos un plano en 3D, plano geométrico en 3D. Luego colocamos los vectores unitarios i, j, k. Como son unitarios, recuerden que son especiales porque miden 1, pero el i siempre va pegado al eje x, el j siempre va pegado al eje y el z siempre va pegado, el k siempre va pegado al eje z. Y a partir de eso que usted define como una unidad, pues simplemente la empieza a repetir sobre el eje x y ahí va colocando las unidades, ¿cierto? Entonces esto es una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, igual sobre los otros ejes. 1, 2, 3, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. La parte negativa de los ejes pues está proyectada hacia el otro lado de cada eje. Ahora fíjese cómo dibujo un vector. Entonces normalmente yo lo hago desde el piso. ¿Quién está en el piso? ¿Qué ejes están en el piso? X y Z, ¿cierto? Y miro los valores de las componentes X y Z. ¿Cuánto vale la componente X? O sea, es la que va con Y, ¿cierto? 2. Y la Z es la que va con K, 4. Y entonces busco la coordenada 2 en Y, 4 en K. 2 en Y, o sea 2 en X, es este punto. 4 en K, este punto, ¿cierto? O sea 4 en Z. ¿Y ahora qué hago? Dibujo un paralelogramo ahí. Fíjese que ese paralelogramo tiene de lado 2 y 4. 2 por el lado de las Y, 4 por el lado de la Z, o sea de la K. Listo, ahí donde se me cortó, a partir de ese punto donde se me cortó, voy a ascender lo que diga J. ¿Cuánto dice J? 3. Pero ojo, esas 3 unidades, fíjese que son esta distancia aquí, de 0 hasta 3, ¿cierto? Esa distancia la tomo y esa distancia la pongo ahí en el punto de intersección.
Es decir, esta distancia la voy a subir desde acá. Y llego a este punto. Entonces vea, ojo, esta distancia, estas 3 unidades, mírelas, fue las que coloqué acá. ¿Listo? Algunos forman la cajita con eso, no hay necesidad de formar la cajita. Y ahora dibujo el vector. Mi vector es aquel que va desde el origen hasta el punto donde llegué después de dibujar a J. En este caso, este será mi vector F. Bueno, es conveniente que sepan una cosa. Esto es una perspectiva. Fíjense donde coloqué X, Y, Z. Ustedes lo pueden girar más, pueden colocar el eje X horizontal, el eje Y diagonal, cambiar el eje Z. Bueno, porque es una perspectiva. En esa perspectiva, pues ahí me quedó ubicado mi vector, ¿cierto? Pero ahí está en el primer octante, es la manera donde estoy poniendo el observador a visualizarlo. ¿Listo? Bueno, y ahora, ojo, ¿cuánto mide mi vector F? Entonces voy a decir que la magnitud del vector F la voy a hallar como la raíz cuadrada, la magnitud o medida o longitud del vector F. La hallo como la raíz cuadrada de cada una de estas componentes, miren, 2, 3 y 4 elevadas al cuadrado. Y eso dentro de una raíz. O sea que la magnitud de mi vector F es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, cuando yo hago operaciones, es decir, 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado que son 16, sumo esos tres resultados, saco raíz cuadrada. Esto me da aproximadamente, vamos a tomar con 3 decimales, 5.385. Si este vector me está representando una fuerza, supongamos que es una fuerza y que es en Newton, entonces la dimensión acá será 5.385 Newton. ¿Listo? Esa es la longitud del vector. Bueno, a partir de ese vector voy a construir un vector sobre él mismo. Pero es un vector especial. Ahí está, sobre él mismo. Y ese vector es el vector ¿qué? Lambda. Entonces es el vector lambda. Este rojito es el vector lambda del vector F. ¿Y quién es el vector lambda? Un vector que mide 1 y que lleva la misma dirección que F. Y entonces, ¿cómo lo construimos? Lambda del vector F. Entonces habíamos dicho que era el vector F sobre la magnitud del vector F. Fíjense que yo no tenía la magnitud del vector F, o sea, lo largo de F, ya lo tengo. Y entonces ahora voy a decir que lambda es mi vector F, que es ¿quién? Arriba lo tenemos como vector, mire, como vector. O sea, con sus componentes I, J, K. 2 en I, más 3 en J, más 4 en K. Ese es el vector F, ¿cierto? Mire, lo habían escrito así, F igual 2 en I, 3 en J, 4 en K. Ese fue un ejemplo que yo me di, que me inventé, listo, yo puse los números, es un ejemplo mío. La magnitud de F, 5,385. A mi ejemplo, a mi vector que me di como ejemplo, le calculamos la magnitud y nos dio ese valor. Listo. Y ahora, como lambda de F, este es un vector, y es un vector en 3D, entonces yo tengo que dar sus componentes I, J, K, pero aquí lo que tengo es un revuelto, ¿cierto? Porque tengo vector sobre un número. Matemáticamente, por matemáticas básicas, usted puede hacer lo siguiente: 2 sobre 5,385, y esto en I, más 3 sobre 5,385, y esto en la J, más 4 sobre 5,385, y esto en la K. Listo. Y cuando yo hago cada una de estas divisiones, miren, voy a obtener un valor, voy a obtener un número. Ese número es el valor de la componente de F
hacia cada eje. Y el primer número es 0,371 en I, es el valor de la primera componente, 0,557 en J y 0,743 en K. Ese es mi vector unitario F. Es decir, ojo, ¿qué quieren decir esos valores? Que si usted proyectara este vectorcito acá, lo proyectara al piso, bueno, vamos a acá, la proyectara al piso y sacara las componentes acá en IJK, las componentes son estas. Esta es la componente I, esta es la componente J y esta es la componente K. Bueno, ¿y para qué sirven esos valores? ¿Para que se haya un unitario? Resulta que si usted toma coseno a la menos 1 de este numerito que acabo de encontrar para la I, 0,371, al sacar coseno a la menos 1 de ese valor, obtiene el ángulo teta X. Y si saca coseno a la menos 1 de 0,557, obtiene el ángulo teta Y. Y si hace 0,743, bueno, coseno a la menos 1, ¿no? Coseno a la menos 1 de 0,743 me da teta Z. O sea que teta X es 68,2 grados, que teta Y es 56,5 grados, 15 grados, y que teta Z es 42 grados. Listo, recordemos que es teta X, teta Y, teta Z. Entonces recordemos que teta X es el ángulo que hay desde el eje X hasta el vector F. Este es teta X. Recordemos que teta Y es el ángulo que hay desde el eje Y hasta el vector F. Este es teta Y. Y recordemos que teta Z es el ángulo que hay desde el eje Z hasta el vector F. Este es teta Z. Que son los ángulos directores del vector. Entonces, cuando uno necesita los ángulos directores de un vector, hace este procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Hallar el unitario del vector. ¿Por qué es especial el unitario del vector? Porque tiene la información de los ángulos del vector. Es el que lleva la información de los ángulos. También se dice que este vector unitario contiene la dirección del vector, y por eso es tan especial calcular un unitario. Bueno, ahora vamos a ver algo especial que ocurre en una relación que encontramos ahí en el unitario.